¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Tenemos pues el gusto de iniciar este programa este lunes muy temprano y me da muchísimo gusto, siendo las 10:06 hoy lunes 9 de febrero, el recibir a nuestros amigos del Sistema Tao. Agradezco nuevamente que esté aquí en el estudio el doctor Alberto Sánchez Juárez. Muy buenos días. Sí, buenos días. Antes de que se vaya a su viaje a Japón, ya mañana, que sabemos lo apretado de la agenda, pero haber hecho pues otra vez de nueva cuenta un espacio para estar aquí en el estudio, realmente sí, pues es un gusto. Y como siempre saludamos a nuestra amiga y terapeuta aliada Yolanda Magaña. Buenos días. Muy buenos días. Quien ha sido pues muy entusiasta en todas estas pues yo diría líneas de trabajo desde hace más de 20 años en la terapéutica, en la medicina tradicional alternativa, la bioenergética y ahora pues dentro de esta escuela del Sistema Tao. Buenos días. Muy buenos días. También está el doctor Fernando Vélez y Fernando, sí, ¿verdad? Sí, Fernando. Fernando Vélez, quien está pues a cargo también de esta parte de la capacitación y el manejo médico de este maravilloso sistema, y Ricardo Mercado, capacitación, administración, todo el manejo fino de la organización. Muchas gracias. Allá atrás de cámaras está Servando Gil, que ya está haciendo una filmación de cobertura, y también Elizabeth Becerra, que está ahora en los controles técnicos ayudándonos. Pero me parece muy bien, es parte de lo que pasa aquí en la televisión. La idea es no detenerse. Doctor, dime. Sí, Connie también. Como la vez pasada, para ser más eficiente el audio, vamos a microfonearnos. Dejo para usted, yo microfoneo al doctor y tomamos písale el clip. Ahí está prendido, creo, ¿no? Ahí está. Y para los besos. Muy bien, ahí estamos bien de audio. ¿Qué es el Sistema Tao, doctor, para darle a nuestros amigos pues un repaso de lo que es esta maravillosa filosofía de vida que al final impacta en mejorar nuestra salud? Lo entiendo. Sí. Bueno, Sistema Tao, como digo usted, es un principio de vida, es una filosofía de vida, y en este caso se trata de una medicina nueva en la cual al paciente lo vemos desde su punto de vista cuerpo, espíritu y alma, o sea, porque todos tenemos Trinidad. Es el principio fundamental en el cual se basa. Muy bien, ahora voy con el doctor Fernando. ¿Cómo se concibe el Sistema Tao? Se concibe como una medicina integral, en donde consideramos
el alma, espíritu y conciencia, la Trinidad que forman a la persona, y como en esta concepción pues es un mensaje que recibe en este caso el doctor Alberto desde su infancia, cuando se planteaba la pregunta de si podía haber una medicina que curara sin medicamento. Maravilloso. El doctor Ricardo, ¿cómo se desarrolla el sistema Tao? Que va más relacionado en cómo surge, ¿no? Sí, cómo surge. Bueno, después de algunos estudios del doctor Alberto, consigue una beca para ir a Japón, y entonces ahí empieza a trabajar, tanto estudios de maestría primeramente y después estudios doctorales, en donde se hace la investigación en células y tejidos de la corriente que cura. Todo eso aplicado ya al paciente. Entonces de ahí es donde surge toda esa investigación de sistema Tao en la parte académica y filosófica en Japón. Doctor Alberto, cuéntanos, Alberto Sánchez, cuéntanos un poquito más sobre cómo surge. A veces tenemos tal cantidad de oferta, ¿no?, de escuelas, de sistemas, y en particular, ¿qué beneficios nos otorga y sobre todo cómo se forma, cómo surge? Bien. Bueno, sí, principalmente al estar observando esto en mi niñez en una clínica del gobierno, ¿verdad? Pues llegaba gente de muy bajos recursos y siempre pues, prácticamente recibiendo los medicamentos que eran los acostumbrados, ¿verdad? Yo ignoraba muchas cosas, pues yo era un niño y veía que los resultados no eran siempre los que tal vez el paciente deseaba, ¿verdad? Gente muy lastimada, muy humilde y de todas las condiciones sociales. Y fue que se me ocurrió, si pudiera existir una medicina que curara sin usar medicina. Y de ahí se parte todo esto, ¿verdad? Y vemos que ya, a pesar de los años, sí fue posible encontrar esa posibilidad, puesto que todos tenemos Trinidad, como le comentaba, y al final la ciencia de la alopatía, como las demás medicinas alternativas, solamente se dedican a atacar o a intentar diagnosticar al cuerpo físico. Los síntomas, sus efectos, etcétera, pero únicamente efectos. Entonces no sabe nada de las causas. Y los diagnósticos que hay en este presente, pues son realmente casi, yo diría casi nulos, ¿no? Nulos, porque ver un cuerpo físico en el cual es la parte que recibe todo el efecto de arriba, el impacto del alma, el espíritu y las emociones, ¿verdad? El cuerpo físico está imposibilitado de hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo ver cómo actúa de arriba hacia abajo? Porque de abajo hacia arriba no podemos ver nada. Entonces, esa es la parte que siempre me llamó la atención. En los orígenes está obviamente sustentado en la escuela de la medicina de Oriente, taoísmo, la medicina china, ¿esto es así? Generalmente esto es taoísmo puro, ¿sí? Taoísmo puro. Y obviamente pues involucra todos los pensamientos que existen en el mundo, ¿verdad? Ya que toda religión pues tiene su validez, aunque esta medicina no tiene que ver con ninguna religión, ¿verdad? Puesto que todo ser humano de este planeta tiene Trinidad. Doctor, ¿hace cuánto que esto está compartiéndose al mundo y desde dónde específicamente? ¿Ya existía en Japón, en China o se da recientemente en México a través de este esfuerzo? Bueno, realmente esto en el mundo no existía. Yo quiero considerar, sin ninguna jactancia de ninguna, pues que fui el que origina esto, ¿verdad? Porque no he encontrado y he buscado aún por Oriente y en varias partes del mundo si existiera alguien que también manejara ese tipo de medicina, y pues no he encontrado. O sea, ¿Cómo describe este tipo de medicina? La verdad es que esto ya se pone un poco más complicado en el sentido de que manejamos, el inicio es que hay una Trinidad y todos tenemos Trinidad. Entonces, ¿cómo es que entra a nuestro cuerpo la energía? Doctor,
Fernando Vélez, cuando dice el doctor es otra medicina, ¿en qué se diferencia y qué aporta en relación a las otras? Incluso una medicina tan antigua como la medicina japonesa, la medicina china, la herbolaria mexicana, la ayurveda. ¿Cuál es la aportación? Hablan de Trinidad, ¿de qué se refiere la Trinidad? ¿De qué va la Trinidad? Sí, se refiere del alma, espíritu y conciencia. Se refiere de que no solo somos el cuerpo físico, de que todos estos aspectos esotéricos, todos estos aspectos de lo que no se ve, forman parte de nosotros, que no estamos aislados. Y por primera vez en este sistema de medicina, nosotros podemos trabajar con esta parte de lo que no se ve a través de el diagnóstico que hacemos de los 12 órganos del cuerpo, donde hacemos mediciones específicas, precisas, del comportamiento de estos órganos, y como estos órganos reflejan o reciben la fuerza o todas las fuerzas que forman parte de nosotros. No somos aislados, entonces somos pequeños sistemas en nuestro cuerpo, desde la célula, que es un pequeño sistema, y de ahí se van formando los sistemas en los tejidos, se van formando los sistemas en el propio cuerpo humano, en la célula, tejido, órgano, sistema, función. Familia, ¿no? De la familia hablamos de los ancestros, hablamos de los descendientes, hablamos de lo que es este planeta, este sistema solar, otros sistemas solares, etcétera. Yolanda Bagaña, tú que has estado directamente relacionada con el sistema, ¿qué te parece, qué lectura nos das en términos de la efectividad y los beneficios que aporta el sistema TAO? Bueno, pues son contundentes y definitivos. Nosotros, pues que tenemos ya casi 20 años con el doctor aprendiendo, y la oportunidad de haber iniciado probablemente 5 años después de una manera formal, tuvimos también la oportunidad de estar en contacto con las personas del centro médico, donde asistimos en apoyo a Eric Estrada, y bueno, hemos tenido la experiencia de tratar a muchísima gente con excelentes resultados. Damos una terapia, incluyendo el previo diagnóstico, y vemos, bueno, como este concepto integral de medicina, que muchas veces en 20 minutos las personas cambian. Muchas personas nos han dicho, me ha cambiado la vida. Y eso es verdaderamente nuestra gran orgullo y satisfacción. Sí, porque no se trata solamente de curar síntomas, sino involucrar a las personas en una nueva filosofía, en una cultura de vida, ¿no? Por supuesto. Una cultura de salud. Aquí nosotros, como mencionaba el doctor, de alguna manera, vamos principalmente a las causas. Vemos aspectos emocionales, aspectos orgánicos que se reflejan por cuestión de las emociones, y pues todo aquello que tiene relación con el alma, con el espíritu, y bueno, todo este concepto pues se refleja y se ve en unos cuantos minutos a través de la gráfica, y podemos a través de la terapia dar pues una afortunada respuesta a las personas que van por salud. Muchas veces regresan, nos buscan, se van felices porque ya se sienten bien. Prácticamente es eso. Gracias. No, al contrario. Ricardo Mercado. El doctor se refiere a mapear en base a un diagnóstico. Así es. Entonces esta metodología permite, en primer lugar, utilizar algún equipo que haga el escaneo. ¿Cómo se puede entender la posibilidad de encontrar de una manera pues expedita, clara, contundente, dónde está el desequilibrio? El doctor se refiere que muchas veces a un nivel energético, si se encuentra dónde está alterado el balance, automáticamente se arregla y el efecto se da físicamente por resonancia. Así es. Entonces, esto con el sistema TAO está logrado, está desarrollado. Así es. Y bueno, ahorita entramos a esta parte de la resonancia, pero dentro de la investigación se determina la corriente que cura. De ahí parte la investigación del sistema tecnológico, que ya es un aparato que nos ayuda a medir la corriente, o más bien la energía que está saliendo de nuestros poros. Eso es captado y graficado
tenemos unas gráficas que van por órganos, y ya un patrón nos empieza a dar interpretación, nos ayuda a interpretar lo que está surgiendo dentro del cuerpo, y como la energía viaja a la velocidad de la luz, entonces en el cuerpo se empieza a reflejar un posible síntoma con meses de anticipación antes de que haya alguna formación, alguna deficiencia, una somatización, así es, o un padecimiento ya fisiológico. Entonces, de esa forma, con la gráfica podemos identificar órgano por órgano qué es lo que está sucediendo, y en su conjunto una interpretación mayor, que es lo que vamos comunicando al paciente, para que él realmente se enfoque y sea consciente de cómo ir resolviendo esos temas de su vida diaria. Sí, pues ahí está, doctor Alberto Sánchez, esta aportación que usted propone, y definitivamente pues uno que está en manos de los terapeutas, de los sanadores, de los médicos. La medicina es una, el enfermo es uno, la enfermedad es el debate, cómo entender enfermedad, ¿no? Y para el sistema Tao, ¿qué es enfermedad? Para el sistema Tao, enfermedad significa una obstrucción. ¿Una obstrucción de qué? De cómo nosotros, nuestros pensamientos, al no ver con claridad, o al no pensar normalmente, o no pensar bien algo, nuestros pensamientos nos van a enfermar. Entonces realmente encontramos algo que es contundente e impresionante, como un pensamiento te va a llevar a un cáncer. Entonces ahí, ¿qué va a ser? Pues la ciencia de la medicina, que ve desde el punto de vista un cáncer de una manera física, sin considerar la parte espiritual, la parte del alma, la parte de las emociones, y aparte otras energías que están en el medio ambiente, que están entrando por nosotros a través de nuestros poros. Los asenios, esta maravillosa pues familia espiritual descendientes de los hebreos, de Moisés, ya hacían este tipo de filosofía mente-cuerpo. Los griegos, los helenos, los chinos, los hindús con la Ayurveda. En México, la medicina tradicional, esta sintomatología que está revertida a través de la energía es un hecho. Esto retoma todo este sistema, este mecanismo. Por supuesto que sí, ya que tal vez en el pasado, como eran originalmente sus seres en su manera de pensar, y qué fue lo que sucedió cuando todo esto se pierde y únicamente se considera el cuerpo físico, que al final, atendiendo a él, no vamos a curar a nadie, ¿no? Y la medicina, de cualquier medicina, tanto alternativa, que sea pues, como la alopatía, cualquier tradicional, pues no va a atender más allá, más que el cuerpo físico, hacerle cosquillitas y sentirse bien por X momentos, pero pues no le va a curar, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un algo pues que sí cura. Sobre el sistema, para irlo entendiendo bien, entonces uno está frente al terapeuta. Los que curan el sistema Tao, ¿qué son? ¿Son médicos, son sanadores, son terapeutas, son técnicos? ¿Cómo se consigue? Usted es doctor y usted fue a la escuela para entender este mecanismo de órgano-sistema en la parte bioquímica, biosistémica, pero ¿cómo se consideran los sanadores en el sistema Tao? En el sistema Tao se nos considera, somos curadores. Curadores. Y estamos ante el paciente. ¿Y por qué curadores? ¿No curanderos? No, curadores. ¿Y por qué curadores? Porque todos de nacimiento, y esto es muy importante en el concepto también de enfermedad en sistema Tao, porque la enfermedad también tiene que ver con desobedecer los principios de la naturaleza, y eso nos va a generar un algo, ¿no? Un sufrimiento. Entonces, cuando nosotros desobedecemos estos principios de la naturaleza, nos enfermamos. De nacimiento, no nacimos con un algo para curarnos que sea artificial, que sea creado por el hombre. Nosotros nos tenemos que curar con la naturaleza. Entonces tenemos la capacidad de autocuración. Curar con la naturaleza y autosanarnos. Autosanarnos. Ese es un principio fundamental. Ok, ustedes curadores tienen entonces el equipo. Tenemos el equipo. Y viene el escaneo. Sí.
y en el momento de mapear uno puede encontrar como curador en qué órgano y en qué nivel y en qué profundidad, en qué intensidad está el desequilibrio. ¿Por ahí va? Exactamente, cuando tenemos la gráfica, nosotros tenemos la representación. La gráfica se hace así, en tiempo real. Nosotros en tiempo real en tenemos. Un monitor. Es en tiempo real y esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros estudios que se hacen en alopatía, los estudios el de tiempo es desfasado. Laboratorio. Sí, la sintomatología es desfasada. Ya cuando regresas con los análisis ya cambió el cuerpo. Ya cambió el cuerpo. En cambio, en sistema Tao estamos en tiempo real. Eso es una. Y además tenemos la gráfica, donde matemáticamente se está viendo cuál es la manifestación del órgano. Pero además, clínicamente, si en algún momento no pudiera ser la gráfica, nosotros sabemos cuál es la sintomatología de ese órgano y podemos aproximarnos a un diagnóstico de lo que realmente le está pasando al paciente. Bueno, pues ahí está, ahí vamos. Siempre que tenemos algo nuevo, que ya es muy importante decir que no es nuevo, pero que sí está aportando herramientas importantes, sobre todo diagnóstico, porque este ámbito del sistema de enfermedad pues nace con el hombre. El hombre tiene 1,000,000 de años. Siempre me imagino que desde los primeros Pithecanthropus estaban acercándose al fuego, tomando agüita. Es decir, se fueron desarrollando diferentes modelos de sanación. Desde la antigüedad creo que fue de lo primero que le ha de haber preocupado al ser humano, cómo sentirse mejor. Y ahí el hombre medicina, el chamán, era como el sábelotodo, aplicando diferentes técnicas. Con los 5 elementos, por cierto, eran realmente fundamentales. Solamente había 2 personas en la aldea que no podían faltar. Era el sanador y el que traía los recursos, ¿no? Porque al final, si esos faltaban, pues las aldeas no comían. Regreso con el doctor Alberto Sánchez para que nos explique hacia qué padecimientos esta filosofía Tao, este sistema de salud nos puede ayudar, hasta qué nivel, hasta dónde en un padecimiento. Bueno, el biomecánico, si te rompes un hueso, bueno, te vas al hospital y biomecánicamente te ponen un clavo, un injerto, etcétera, ¿no? Pero hasta qué grado en un desorden de los que ustedes se están refiriendo puede arreglar, puede remitir un cáncer, puede remitir una afectación de qué tipo, hasta qué grado se puede apoyar a la persona con esta medicina. Bueno, al final de cuentas es completo. Es completo porque un cáncer es provocado por el pensamiento equivocado de esa persona, de ese ser, ¿verdad? Por consiguiente, si después de haber obtenido su gráfica y haber diagnosticado, también podríamos tener algo que es más importante. Al final de cuentas, quien se gradúe en esto no va a tener que recurrir ni siquiera a su equipo, porque se le prepara para que con equipo o sin equipo pueda diagnosticar a esa persona y encontrar cuál fue su falta de responsabilidad, de educación, de sabiduría, de amor, de verdad, que lo hizo que se enfermara de un cáncer. Curas al alma, curas al cuerpo. El alma realmente siempre está sana y no tenemos nada que curarle. Entonces, ¿qué se desarregla? Se desarregla todo lo que las emociones han hecho daño a nuestro cuerpo. Bueno, alma me refería como a todo el paquete, ¿no? Porque sí. No podemos separar los cables de la emoción del cerebro, porque es una unidad. Entonces, arreglamos la mente y automáticamente se arregla el cuerpo, dicho en otras palabras, porque aquí la parte del lenguaje a veces es difícil. Sí, esa es una cosa muy fundamental. Sobre todo hablar de la mente es muy complicado, porque la mente, desde el punto de vista del sistema Tao, está arriba del cerebro. La mente es la que ha creado el cerebro. ¿La mente sí se desarregla? La mente no se puede desarreglar, porque la mente es la que arregla. Entonces, si no se desarregla el alma y si no se desarregla la mente, ¿qué desarreglamos? Las emociones que tenemos que controlar, que están lastimando a nuestro cuerpo. ¿Y los pensamientos no se desarreglan? Tampoco, jamás. Es puro, es divino, ¿verdad? Y todo esto está en nosotros como seres humanos. ¿De qué manera vamos a lograr ese orden, ese balance entre 5 sentidos, emociones, sistema nervioso y luego nuestros órganos? ¿De qué manera buscar esa armonía? Y toda enfermedad desaparece.
Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a decirle a Elizabeth que nos ponga un cartelito sobre un curso que tenemos en Holística México que se llama Ámate a ti mismo, que mucha falta nos hace. Y yo les cuento de regreso sobre este